Pero una de esas noches algo pasó. El Espíritu Santo empezó a tocar nuestro corazón, nuestra música, y empezamos a cantar de una forma un poquito distinta. Te das cuenta que no solamente tu talento, sino que hay algo detrás. Sin interrupciones y con sentido. Esto es un podcast con actitud. Amigos de Radio Actitud, estoy súper contenta. Hoy compartimos los estudios de la radio con una persona que ha impactado la música a nivel Latinoamérica, Juan Carlos Alvarado. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí en Radio Actitud. Madis, muchas gracias por tenerme. ¿Es la primera vez? No. Sí, ¿verdad? La primera vez acá en vivo. Ajá, tengo como la impresión que no habías estado acá en la radio. Es la primera vez. Bueno, pues bienvenido a Casa de Dios, a Radio Actitud. Guatemala te recibe bien como siempre, y estamos contentos de tener a una persona que significa mucho quiero usar esta palabra, de los introductores de este género musical que solo existe en la música cristiana, congregacional. Si consultamos otro tipo de culturas musicales, técnicamente este estilo musical no existe. Es exclusivo del habla hispana, creo yo, y es exclusivo de la música cristiana. Y eres una de las personas que tiene que ver con esto. Justo hace una semana estuve en una conferencia de prensa con Marcos Witt y hablaba mucho de esta temporada donde seguro Dios aviva simultáneamente muchos movimientos. Y la pregunta es, ¿cómo descubres que tienes un llamado con la música? Bueno, remontándonos algunos años atrás, Ajá. Cuando empezamos, tengo que decir, antes de conocer al Señor, yo nací en una familia musical, entonces toda la vida con música, integré una banda de rock secular, normal. ¿Rock en español? En español. Yo cantaba toda la música de Chicago, Styx, todo en inglés de los 80s. Ahí es a donde el Señor me alcanza. Yo me rindo al Señor, fue un proceso largo, pero al final yo entendí que la música que Dios me había dado ya tenía realmente un propósito, un propósito de Dios. Y ahí empecé a dar mis primeros tanes en la música, pero no sabíamos casi nada de lo congregacional. De hecho, la iglesia donde yo nací de nuevo, cantábamos las canciones tradicionales, los coritos, etcétera. Pero una de esas noches algo pasó. El Espíritu Santo empezó a tocar nuestro corazón, nuestra música, y empezamos a cantar de una forma un poquito distinta. Ya no de Dios, sino le cantamos a Dios. Empezamos a decirle a Él, aleluya, aleluya, con esa canción tan sencilla que solo dice una palabra. Pero con esa canción estuvimos como media hora y fue una cosa impresionante. A partir de ese día empezamos a buscar más y más de qué era esto que podía pasar en las reuniones cristianas. Y ahí fue naciendo cómo componer música, empezar de acuerdo a la palabra, qué podíamos escribir. Y ahí empezó algo que inocentemente inocentemente para nosotros, pero Dios tenía en su agenda el expander ahí en la iglesia. No solamente un estilo, sino yo diría un mover de alabanza y adoración en español, con música, algunas traducidas del inglés y otras originales nuestras. Y ahí empezamos a grabar en aquellos años cassettes, y esos cassettes pues salieron a muchos lugares, a muchos países, y ahí empezamos a experimentar cómo podíamos nosotros poner un granito de arena con lo que Dios nos había dado en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu impresión cuando con esos cassettes te empiezan a decir, los estamos cantando en una iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia, y que te empiecen a invitar y que hay que hacer más cassettes y hay que hacer más música? Cuéntanos un poquito de ese momento. Pues no lo podíamos creer, porque pues cuando tú haces una canción, al principio como que no te gusta mucho. No sé si a algunas personas que han escrito canciones les ha pasado, pero a mí me pasa. O todo trabajo personal. Sí, exacto. Cuando uno hace algo y dice, ¿será que salió bien o no? Pero de repente empiezas a ver que otras personas son bendecidas y dices, wow, esto tiene que ser algo que Dios está haciendo. Y nos dimos cuenta que no solamente era el talento, sino el llamado. Y pues obviamente se siente increíble cuando oyes, por ejemplo, la primera vez que oyes la canción en la radio, por ejemplo, que habían poquitas, en aquel tiempo eran contaditas, pero cuando oías
la canción que habías grabado. Y dices, wow. Y que la gente te llamara y te dijera, mire, Dios me habló con esta canción. Eso sigue impresionándome. Hace un momento, una persona aquí, hace unos minutos me decía, mira, la canción aquella cambió mi vida. Sí. Entonces, es como que te das cuenta que no solamente tu talento, sino que hay algo detrás, mucho más grande, que es el llamado y el propósito por el cual Dios nos tiene acá. Genial. Yo no te conté antes de la entrevista, se me olvidó contarte por completo, pero yo soy de Xela. ¿De veras? Sí, y también de Palabra en Acción, entonces lo olvidé por completo contártelo antes de la entrevista, pero es Has de haber sido una niña cuando estabas allá. Eso te quería contar, que la primera vez que yo fui a la iglesia, lloré porque el techo falso era de cartones de huevo. Exacto. Y me la pasé llorando todo el servicio porque yo le decía a papá que iban a caer huevos del techo. Pero quiero que hables un poco de esto precisamente, que tiene que ver con un momento oportuno en la historia, donde estás con un pastor que, pues obviamente el contexto de tener canciones en inglés, más ser una iglesia muy juvenil, más la apertura de él para escribir nuevos temas musicales, detona algo que impactó. Quiero hablar de ese momento específicamente. ¿Cómo le hiciste para escuchar la voz de Dios, que ese era tu llamado? Me encanta que dijiste no es solo talento, sino que tiene que ver con un llamado. Porque está un poco la inercia, porque Dios usa mucho la inercia, más de lo que creemos a veces, pero también están las decisiones. ¿Cómo le hiciste para saber, aquí este es el camino? Bueno, yo creo que cuando te das cuenta de que hay algo que Dios ha puesto en tu corazón o en tu... Dice la palabra, el querer como el hacer. Hay algo ahí que tú dices, ok, esto tiene que ser de Dios, pero... Entonces ahí está el punto donde tú tienes que tomar la decisión de corregir todo lo que tengas que corregir en pos de la excelencia de ese llamado. Entonces, viendo el contexto que tú me hablas hace un momento, yo recuerdo cuando se veía todo un desastre porque era un cuadrado, era un rectángulo la iglesia. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Queremos oírlo bonito, que se oiga bien y pues hagamos lo que tenemos en la mano. Y cartones de huevo fuimos a meternos a unas... granjas de que tenían miles y compramos y empezamos a comprar y cómo las colgamos. Pues lo que quiero decir es que todo lo que tú puedas hacer con lo que ya tienes, porque nosotros pudimos haber dicho, ok, esperemos que venga alguien y que traiga algún material, pero lo que teníamos en la mano era eso y funcionó. Entonces, lo que yo me di cuenta es que cuando tú reconoces que tienes un llamado de Dios, tienes que trabajar y trabajar duro y trabajar duro. Y a veces no ves el resultado en los primeros meses, incluso años. Pero después te das cuenta que todo lo que invertiste en buena tierra, que es el campo que Dios te dio, va a repercutir y te va a regresar de muchas formas. Y ¿quién diría que un casetito que se grabó, porque era un cassette, digo así porque no fue hecho para venderse. Ya. El cassette se hizo porque había tanta gente convirtiéndose nueva, que no se sabía las canciones. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un cassette. Tal vez no super pro, pero algo que la gente se pueda llevar a la casa, se pueda aprender las canciones y cuando venga el domingo entonces ya se sepa las canciones, porque estábamos enseñando por lo menos una canción cada domingo, nueva. Entonces se hicieron todos los arreglos para hacer un cassette y no se pudo hacer como lo queríamos hacer. Queríamos que el estudio llegara a la iglesia, pero los primeros 2 no se pudo, porque los estudios eran muy grandes. Y como estábamos en Xela, entonces lo que hicimos, bueno, si el estudio no viene a nosotros, vamos al estudio. Hicimos las sesiones como tipo Maverick, lo que está haciendo Maverick, solo que llevamos gente de Xela, nos fuimos en varios microbuses, carros y de todo, y en el estudio más grande que conseguimos, metimos a toda la gente, y con el piano y así, con lo que teníamos, empezamos a cantar las canciones. Y por eso se oían en los cassettes gente aplaudiendo y aleluya. Okay. Porque estábamos todos en un grupo en el estudio. Ya. El 3, 4, 5, ahí sí ya llevamos el estudio a la iglesia, que era lo que originalmente nosotros queríamos. Pero fue una aventura de fe, de creerle a Dios. Y te cuento esto porque hubo mucha crítica. Y eso es lo que quiero decir también a la gente que está diciendo, bueno, pues ¿cómo puedo yo saber si sí o si no? Cuando hay algo de parte de Dios, la gente piensa, entonces va a ser todo facilito y como Dios me llamó, entonces va a estar el camino pavimentado. Sí. No, es al contrario. Cuando Dios te da algo, vas a tener mucha oposición y va a haber gente
que no va a creer en lo que estás haciendo. Pero es ahí donde tú tienes que hablar con Dios, no con la gente, porque la gente, la mayoría dice, no, esto no es lo que cantamos nosotros es esto, y esto es otra cosa, no lo queremos. Y de los dos lados, del lado tradicional, no. Y del lado pente, digamos, tampoco. Entonces, nosotros tuvimos que ir al Señor y decir, Señor, ¿es esto tuyo? Sí, vamos. Por eso me encantó hoy la prédica del pastor Cash, porque él decía, si alguien viene conmigo, yo tengo que ir con Dios. Y eso fue lo que hicimos. Con el pastor Wes y otro grupo de hermanos, nos reuníamos todos los días y decíamos, Señor, guíanos porque nosotros queremos hacer tu voluntad. Obviamente, a los años nos dimos cuenta, las iglesias tradicionales cambiando poco a poco, ya tenían grupos de alabanza, ya no era el organito y alguien ahí, sino que ya habían cantantes. Y entonces dijimos, algo Dios hizo con aquel esfuerzo. Sí. Valió la pena el vituperio, las críticas, todo lo demás, pero te das cuenta cuando tú metes la mano al arado y el Señor empieza a hacer cosas que tú obviamente no puedes hacer. Canciones tan sencillas de aquel álbum, del primer cassette como Dios el más grande y digno de alabar. Es una canción muy sencilla, pero que aún el día de hoy, 30 y pico de años después, la cantamos en el servicio, uno de los servicios. Y me decía, hermano, esa canción hace algún tiempo, cada vez que la canto, algo provoca. Y eso es, cuando hay algo del Señor, no es que te transporte a un tiempo, sino es que toca algo de lo que Dios está haciendo en el momento. Y dices, wow, esta es la palabra. Entonces te tiene que provocar fe. Y por eso nosotros cantábamos, por eso se llama palabra en acción, porque para nosotros palabra en acción era fe. O sea que la fe tienes que accionarla. Y cuando cantas fe, la fe viene por el oír. Y si estás cantando fe, ¿sabes qué? La gente que cante va a salir renovada, va a salir con el ánimo. Yo le quiero creer al Señor. Y eso era lo que creíamos nosotros. Y por eso, desde los cartones de huevo, y después ya compramos un estudio y todo lo demás, pero empezamos en un garage. Ahí en frente de la Patria, el Colegio de la Patria, ahí empezamos. Me encanta que cuentes esto porque la palabra dice que nadie tenga en pocos tus inicios, pero muchas veces es muy difícil confiar en los inicios, pero hay que esperar en el Señor. Hablando un poquito ya de tus siguientes materiales, ¿cuál fue tu experiencia con Integrity, con canción? Ajá, con canción también. Con World Music. Hablamos también. voy a decir, disqueras súper grandes que implicaban en ese momento muchas, ahora también, por supuesto, implican muchísimo. ¿Cuál fue tu flow, voy a decir, en ese momento, en esa temporada, con esa música? Lo primero es que tú no los buscas a ellos. Ellos te buscan. Porque así funciona el Señor. Cuando Dios está haciendo algo, aunque estés en un rincón por allá, Dios te promueve. Sí. Y por eso muchos músicos tenemos que aprender, que no es que yo me tenga que promover y que yo me tenga que conectes. Realmente... Es más, traer una tarjeta de presentación. No, yo creo de la forma que Dios lo hace es increíble, porque de repente recibir una llamada y está ahí Integrity diciendo, mire, hemos escuchado. Entonces, de ahí, de esa plática, surgió la idea de grabar pero esto es parte de la historia, porque a veces Dios te pone cosas en el corazón. Por ejemplo, yo sentía que tenía que hacerlo en Guate. Yo les dije, miren, con muchísimo gusto, me siento honrado, pero yo creo que tiene que ser aquí donde estamos. Y ellos, pero fíjense que, bueno, solo lo hemos hecho una vez y en Estados Unidos, en español. Pero oremos, ¿verdad? Dijeron, y en una semana orando, me llaman de vuelta y, ¿sabes qué? Hagámoslo en Guatemala. Entonces yo dije, bueno, entonces hagámoslo. Y la experiencia fue impresionante porque era gente que tenía muchísima experiencia en todo sentido. Ellos grababan un cassette por mes. Dios. Con líderes de alabanza por todos lados. Ya llevaban como 4 producciones adelantadas. Y tenían una experiencia, músicos, productores, arreglistas, el estudio. Fuimos a Mobile, Alabama, donde tenían el estudio. Otro nivel. Impresionante. Eran las primeras computadoras que podías manipular la voz. Ya. Entonces, ¿y esto qué es? O sea, era como
como que estábamos dando un salto de tecnología en Sí. ese momento. Y tú sabes que ahora la tecnología, pues, cada año va Hoy todos cambiando. tuneamos en casa. Sí, sí, pero para tener todo esto que tú lo tienes en un teléfono, si vieras los clavos que teníamos nosotros hace unos, para no ir tan lejos, hace 20, 25 años. No nos evidenciemos. Era increíble, Sí, ¿no? sí. Y todavía estamos jóvenes, Ajá. pero, Sí. pero lo que quiero decir es que fue impresionante cómo Dios, cuando Él ve el esfuerzo de alguien, ese esfuerzo no se queda ahí contigo. No. El esfuerzo dice, me está haciendo algo que agrada a mi corazón. Ujú. Entonces Él se encarga de mover todo de tal manera que fue un tiempo de aprendizaje, de absorber muchas cosas que después nos sirvieron para todo lo que hicimos también ya a nivel personal. Ujú. Nosotros también iniciamos una disquera aquí, Adoración y Alabanza Producciones, y de ahí empezamos a hacer los congresos de alabanza en Guatemala, los congresos de jóvenes. Y bueno, fue algo, de verdad, para mí, algo que Dios hizo de una manera impresionante. Él usó muchas piezas para que este rompecabezas funcionara bien. Y en este momento, Juan Carlos, en pandemia, en este momento de tu vida, yo quisiera que nos des un update, que nos cuentes cómo estás, cuál ha sido tus retos este año. Yo creo que implicó muchas cosas para todos, pero ¿cuáles fueron tus implicaciones? Bueno, el reto más grande que tuve fue el año pasado cuando me contagié de COVID y casi no la hago. O sea, estuve muy mal pidiendo oración a todo el mundo porque sí, la verdad, nos fue muy mal, pero el Señor, como siempre, metió su mano, Él nos sanó, teníamos 62 de oxígeno en un momento. Uy. Y fue terrible, pero el Señor nos levantó y nos habló muy fuerte de que venía una temporada, la gloria postrera, mucho mayor que la primera. Entonces lo creímos y te digo, a los 3 días de levantarnos, de recuperarnos del COVID, a los 3 días, yo sentía más fuerzas todavía que antes de. Y la garganta y el optimismo y todo lo demás, 0 secuelas. Gracias y a Dios. empezamos, gracias a Dios, a ver lo que Dios quería hacer. Antes de eso, abrimos en toda la pandemia un programa de adoración, worship, todas las noches. Y la gente se conectaba de todos lados, miles de personas adorando al Señor por 1 hora. La primera temporada fue todos los días, desde marzo hasta casi a finales de abril. Ya. Y la gente conectándose, pero era exclusivamente adorar al Señor. Y eso nos conectó con muchísima gente que necesitaba En tus volver plataformas digitales. En mis plataformas Y todavía digitales. está publicado. Desde el 15 de marzo del año pasado empezamos y seguimos hasta el día de hoy. Okay. En YouTube y en Facebook, en vivo, martes, jueves y sábado, nos reunimos de todos los países y de hecho a veces tengo invitados con teclados en otros lados y empezamos a hacer un altar de adoración. Eso nos conectó con mucha gente que tiene el mismo ADN de volver a, vamos a decir así, a retomar lo que Dios nos dio, que es nuestra adoración y nuestra alabanza no debe de claudicar, al contrario, las nuevas generaciones, con el sonido que Dios le da, porque no Total. estamos hablando de que tienen que tocar igual que yo o cantar igual que aquel. Cada quien tiene un sonido, pero lo importante es conectarse con el sonido que viene del cielo para dar lo que Dios quiere dar a la generación que tú estás impactando. Y lo interesante es que se conecta gente desde 13 años, 12 años, 20 años, 40, 50, de todas las edades, de todos los países. Y ha sido como una reconexión con todo lo que Dios nos ha hablado desde el principio. Entonces ahora estamos escribiendo mucha música nueva. Estoy escribiendo con muchachos que tienen 25 años de Elevation, que nos juntamos a escribir. Estamos escribiendo música nueva porque creemos que viene una nueva temporada para las nuevas generaciones. Sí. Y que lo que nosotros tenemos, hay que pasarlo, hay que pasar la estafeta y hay que dejar un legado. Y en eso estamos trabajando hoy. Estamos dándole duro a toda la producción con nuestra banda aquí, que nuestra banda siempre está aquí en Guatemala. Pero hace unas semanas tuvimos toda la banda en California, por ejemplo, en un evento allá. Dentro del otro fin de semana vamos a Denver, a otro. Pero son lugares específicos que Dios nos ha hablado, ok, es hora de ir para acá, es hora de ir para allá. Y estamos tan contentos porque creemos que
que esta temporada que viene, después de todo esto que ha sido como un encierro y como que nos quieren cerrar, ¿sabes qué? Va a ser totalmente lo contrario. Tenemos que permanecer haciendo lo que tenemos que hacer. Y yo sé que muy pronto va a venir una explosión, y ya está pasando. Sí. Como aquí, ver la iglesia hoy, como están los 3 servicios que hemos estado, con todas las restricciones que hay en Guatemala, pero ver a toda esa gente ahí, a mí me emociona, porque es como volver otra vez a como reenganchar con todo lo que Dios, y lo que viene, preparémonos, porque jóvenes, adultos y aún ancianos, la profecía de Joel, jóvenes profetizando, ancianos volviendo a soñar. O sea, como diciendo, esto no tiene que ver con edades, tiene que ver con el ADN que Dios impregnó en nosotros desde antes de nacer. Entonces, estamos súper contentos y emocionados de poder ser parte todavía de lo que Dios está haciendo. Ok, tengo una serie de preguntas rápidas para ti. Que queremos conocerte acá a través de estas preguntas. ¿Estás listo? Ok. Yo creo. Vamos con esto. ¿Bosque o playa? Playa. Ok. ¿Café o té? Café. Muy bien. De Guatemala. Chapín. De Huehue. Muy bien. No. ¿Música lenta o rápida? Rápida. Ok. ¿Pan o tortilla? Porque a un guatemalteco hay que hacer esta pregunta. Tortilla. 100%. No. A ver, esta pregunta. ¿Al cantar con monitores o sin monitores? Con monitores. Muy bien. ¿Estudio o en vivo? En vivo. ¿Escribir o cantar? Ambas. Muy bien. ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Ahora, tengo algunas palabras, yo te las voy a decir y dime lo primero que te venga a mente. Puede ser otra palabra o alguna expresión. Sintetizador. 01 Pro. Muy bien. Y es que te quiero contar. El que sabe, sabe. Y el que sabe, sabe. Justo antes de la entrevista, alguien me decía algo de Juan Carlos, no sé qué, el shofar, y yo le digo, no, Juan Carlos es sinte, le digo yo, o sea, traté. Sí, yo no toco nada de viento. No, porque como habían varios moveres, podríamos decir, claro. Pero el tuyo era mucho de sintetizador, Sí, muy electrónico. Guatemala. Shela. Muy bien. Altar. El propio. Santo es el Señor. Mi mejor experiencia. Integrity. Oportunidad. Muy bien. Y ahora te quiero preguntar algo. ¿Cuál es la canción con la que tú te quedarías si de pronto vienen del cielo un ángel y te dice, Juan Carlos, vamos a eliminar toda la música del cielo? Imposible, amigos. El cielo no haría eso, pero nos lo estamos inventando. Y te puedes quedar solo con una de las canciones que tú escribiste. ¿Con cuál sería? No basta. ¿Y con qué línea? Es necesario morir. ¡Ah! ¡Qué duro! ¿Y qué piensas de esto? La muerte de uno mismo es muy, muy difícil. Yeah. Es muy difícil. Es el llamado de la cruz. Ajá. Pero lo que tenemos que saber es que al morir empezamos a vivir. Y que no perdemos, sino más bien ganamos. Que ese es el concepto que a veces la gente le tiene miedo. Dice, no, eso es imposible, yo no puedo morir. Sí. ¿Sabes? Jesús lo hizo. Ajá. Y nos dio vida a todos los que estamos aquí. Cada vez que uno muere a algo chiquitito, algo nuevo nace. Algo de Dios nace y da vida en abundancia. ¿Qué le dirías a la nueva generación de músicos concretamente? Yo sé que nos escuchan personas que no solo cantan. La mayoría de nosotros canta desafinado. ¿Cuánto tiempo tenemos? No es cierto. Ya vamos a entrar al servicio, pero Sí. a mí me emociona hablar con los músicos. Ajá. Y la nueva generación me emociona aún más, porque creo que lo que viene, ni siquiera hemos soñado lo que viene en el poder y la gloria de Dios que va a tocar, no la iglesia. Escucha esto. Dios va a usar tu música, tu sonido, tus palabras, tus canciones. Dios lo va a usar para todo mundo, porque dice la profecía de Joel, que vienen tiempos a donde Él va a derramar de su gloria a toda carne. ¿Cómo lo hace el Señor? Tiene que ser a través de algunos elementos que son universales. ¿Sabes cuál es uno de ellos? La música. La música la oye todo el mundo. Son muy poquitas las personas en el planeta que te van a decir sinceramente, no me gusta la música. Deben de haber, pero la mayoría dicen, a mí me encanta la música. Ok, entonces Dios nos ha dado un arma que tenemos que usarla como nunca antes. Y yo creo que a través de la música bien hecha, que viene del cielo, que tiene algo de Dios, va a tocar a mucha gente que hoy día está quebrada, está decepcionada, está arruinada, que no tienen esperanzas, que sienten que
que tienen un temor y un miedo al COVID, y que tienen miedo a la pandemia, que tienen miedo a esto, que tienen miedo al miedo. ¿Sabes? La música es como medicina, y toda la nueva generación hay tanto talento que ya tienes que prepararte, obviamente, pero más, creo yo, tienes que afinar a dónde Dios te está apuntando. Uh-huh. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Porque no todo es música congregacional, no todo es música para la calle. Hay muchos aspectos de la música que no hemos todavía entrado ni siquiera a tocar la esquinita de lo que Dios va a hacer. Yo creo en lo que David decía. Él siempre decía, la música, si no hay instrumentos, traigan los que tienen, y si no hay, los hacemos. O sea, David era los que decía, si no existe, ¿sabes qué? Lo vamos a inventar. Y ese es el espíritu que yo creo que tenemos que tener. No solamente copiar, sino ser creativos, de tal manera que yo no tengo que estar copiando nada, tengo que tener algo de parte de Dios, y con el talento que Dios te ha dado, mira, es cuestión de tiempo. Si le eres fiel al Señor, Dios va a hacer cosas poderosas contigo. Nuestra radio se llama Actitud. ¿Cuál crees que es la actitud que tú has vivido que hace la diferencia? El tener una vida de agradecimiento, ser agradecidos. Esa actitud te abre la puerta con Dios y con la gente. Cuando alguien es agradecido con lo que Dios está haciendo, Genial. El tiempo para que te despidas de nuestra audiencia, Juan Carlos, qué gusto tenerte aquí en la radio. Qué bueno que nos conocemos, sí, y que me mencionaste lo de Palabra de Oración, porque yo siempre pongo esta iglesia como pues una punta de lanza, y que una bendición conocerles a ustedes, y he escuchado la radio. De hecho, antes de irme a vivir a Dallas, que ahora vivimos en Dallas, siempre ponía la radio, y mis hijos la oyen todo el tiempo. Ellos pues viven aquí en Guatemala, pero gracias por tenerme aquí, y cualquier cosa que les pueda servir, ya saben, ahí estoy. Gracias, Juan Carlos. Bendiciones. ¿Conoces a alguien que debe escuchar este podcast? Envíalo por tu app favorita, Radio Actitud. Hagamos la diferencia.